Quiero compartirle esta tarde un poquito de esto que meditaba en la semana y bueno, entre ayer y hoy cierro notas, pero es bien bonito cómo esta serie de estudios nos está llevando, y yo te animo que tomes muchas notas. Nos lleva a un cada vez más práctico, ¿sí? Las buenas noticias es que hay más que aprender. Las malas, pero no tan malas, es que ya vamos a acabar, ¿verdad? Ya estamos entrando pronto al capítulo 4. De hecho, hoy, al 4, ¿sí? Entonces, ya mero Pablo se va a despedir. Entonces, estamos hablando que nos quedan por ahí unos, a lo mucho 5 jueves, quizá menos. Yo estimo unos 3 o 4. Pero bueno, hay otra carta que se llama Primera Tesalonicenses. Puede ser, estamos orando. Y te voy a invitar que me ayudes a orar sobre esto porque queremos pues que Dios nos guíe. ¿Qué sigue en estas series de estudios? Definitivamente no es algo que vamos a dejar, pero no sé si requiera una pausa, introducir algún otro tema. Bueno, ayúdame a orar, ¿sí? Bueno, hoy, relaciones en la nueva vida. Vamos leyendo, ¿les parece? Está ahí en Colosenses capítulo 3, versos 18 y hasta el capítulo 4, versículo 1. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Oramos, ¿les parece? Si pedimos a Dios, su Santo Espíritu nos dirija esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Bendecimos tu precioso nombre y reconocemos que tú estás aquí, Señor. Gracias, Dios, porque tu promesa se cumple al estar con nosotros, al estar en nosotros a través de tu Espíritu. Hoy pedimos que tu Espíritu en nosotros, conociendo las intenciones de lo que hay en nosotros, conociendo el estado real de nuestro corazón, hoy nos hable conforme a lo que cada uno necesitamos. Señor, a este tema tan importante que lo tenemos presente todos los días, Señor, pedimos que sea tan vívido, tan práctico, para que cuando vayamos ahí a casa, al trabajo, donde quiera que vamos, llevemos tu luz. Y como veíamos el domingo, hagamos tanto ruido que la gente a nuestro alrededor quiera saber qué pasa con nosotros. Y será oportunidad para presentar a Cristo. Oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que no han podido asistir hoy. Guárdales, protégeles, aquellos que escucharán más tarde, que tu palabra igual de poderosa vivifique sus corazones, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, seguimos, hermanos, con aplicaciones prácticas, ¿verdad? De qué significa. Tuvimos muy buen tiempo hablando de quién es Jesús, su supremacía, su grandeza, lo que Él es realmente, pero no. Pablo dedicó mucho tiempo a esto dado las herejías que se estaban dando ahí en Colosas y que pues trataban de minimizar o aún despojar a Jesús de su deidad. Entonces Pablo dedicó tiempo para decirles, Él es Dios, en Él está la plenitud de la deidad. Pero después toma un tiempo, después de que explica la grandeza del Señor Jesucristo, ahora se va y dice, estos son ustedes, hermanos.
ahora tú y yo, estos somos en Cristo. Cuántas preciosas y gloriosas cosas aprendimos de lo que tú y yo somos en Cristo. Y una vez que Pablo introduce o nos explica qué somos en Cristo, ahora sí va a las aplicaciones prácticas, ¿sí? Del día al día, del día a día. En la semana pasada hablamos de la vestidura digna. Tú y yo hemos de portar una vestidura digna, hermano. ¿Cómo es nuestra vestidura? ¿Te acuerdas? Ahí en los versos 12 al 14, ¿no? Solo para recordar. ¿Cuál es nuestra vestidura? Mira, vestidos como escogidos de Dios, mira, santos y amados. Esto es algo especial. Dice, de entrañable misericordia, de eso nos vamos a vestir. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esto nos vestimos, hermano. Pero dice, sobre todo, de amor. En el verso 14, ¿verdad? Que es el vínculo perfecto. Y luego dice que nos habló de otras cosas. Mira, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Que la palabra de Cristo abunde en nosotros. ¿Qué más? Y todo lo que hagamos de palabra de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre. Y bueno, nuestra nueva vestimenta, hermano, tiene que ser diferente. Nuestras relaciones, hermano, y servicio a los demás, tiene que ser guiado por la palabra de Dios, por lo que Dios dice, ¿sí? Lo que corresponde a una nueva vida en Cristo. Entonces, creo que era muy vital que esto estuviera aquí, hermano, porque ya sabemos todo lo que somos en Cristo. Ahora sí, ¿qué hago con eso? ¿Sí? ¿Qué hago con la paz de Dios que gobierna en mi corazón, que inunda mis pensamientos? ¿Qué hago con eso? Bueno, nuestras relaciones. Vamos a ver. Nuestras relaciones, hermanos, si pensamos antes de conocer a Cristo, ¿cómo eran nuestras relaciones? Yo anotaba ahí, eran rotas y enfermas, ¿sí? Porque quizá intentabas entablar una relación con alguien y decías, ahora sí va a salir todo bien, pero no funcionaba. Porque recordabas una relación anterior rota, destruida, y bueno, no funcionaba esta nueva. Estaban enfermas nuestras relaciones. Pero ahora en Cristo, hermano, nuestras relaciones son transformadas. Y ahora tú y yo tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, tenemos el gozo de Dios que es nuestra fortaleza. Ahora es muy distinto, ¿sí? Sí, nuestra carne se duele, llora, se lastima, pero tenemos un sanador, tenemos un restaurador, un consolador. Bueno, en Cristo lo tenemos todo, hermano. Mira, John MacArthur explica esto. El principal problema social que enfrenta la sociedad humana es la incapacidad de las personas para llevarse bien entre sí. Es el principal problema, hermano. No nos llevamos bien con los demás. Mira, este hermano dice, desde esas rivalidades que a veces hay entre hermanos, que el más chico, que el más grande, que el chiqueado, bueno, hasta las rupturas de los matrimonios. Dice este autor, pasando por crímenes, por las batallas, hasta estos enfrentamientos internacionales entre grandes potencias, lo estamos viendo hoy. El problema es el mismo, no nos llevamos bien con el otro, con el de enfrente. Dice este hermano, este problema se puede resumir en 3 palabras. Me gustó, porque él explica estas 3 palabras, bien interesante. Primero, un problema del hombre es la amoralidad. Voy a explicarlo. Amoralidad. ¿Qué es amoralidad? Significa que el hombre separado de Dios carece de normas morales o éticas absolutas que regulen su comportamiento. Amoralidad, el A, ¿sí? Es algo negativo, ¿sí? Por ejemplo, anormal, ¿verdad? Es algo que no es normal. Entonces, algo amoral es que no tiene moral, ¿sí? Por naturaleza, el ser humano que está separado de Dios carece de esas normas morales, éticas absolutas para un comportamiento adecuado. Por más que se esfuerce, hermano, tarde o temprano resalta esta amoralidad. El segundo problema del hombre, hermano, sin Cristo, alejado de Dios, es el anonimato.
el hombre no sabe quién es ni dónde está. ¿Sí? O sea, anonimato nos habla de que no hay identidad, ¿sí? En otras palabras. Hoy dice ser, no sé, la persona más feliz del mundo y al otro día el más derrotado del mundo, el miserable, el desechado, ¿sí? Así es el hombre separado de Dios, hermano. El tercer problema es el alejamiento. Alejamiento, o otra palabra que quiero, es que no sé cómo escribirla aquí. ¿Sabe qué es eso de alien? Que no es de este lugar, ¿verdad? Digo, normalmente en las películas, los alienígenas y todo ese rollo, pero bueno, alien nos habla de alguien fuera de este lugar, ¿sí? Pero esta traducción lo puso como el alejamiento. Mira, ¿qué hizo la caída del hombre? Lo hizo un alien. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Para que se oiga chistoso. Bueno, pero digo, la realidad es muy fuerte, ¿sí? Cuando el hombre cayó, hermano, no solo se alejó de Dios, sino también de sí mismo y de otras personas. Decía Francis Schaeffer, ¿no? Cuando el hombre cayó, claro, se apartó de Dios, pero también perdió su identidad, ¿verdad? Se apartó de sí mismo y de las otras personas, ¿sí? Toda comunión preciosa, toda comunión perfecta que había entre Dios y el hombre, rota, pero aún la comunión que había con sus otros seres queridos, ¿sí? Entonces, observa eso, ¿sí? Entonces, toda relación del hombre se vio impactada en el momento de la caída. En el momento que el pecado entró en el hombre, todas sus relaciones se vieron impactadas. Primeramente su relación con Dios, pero también su relación con sus semejantes. Porque desde ahí yo empiezo a ver muchos problemas entre hermanos. ¿Te acuerdas? Caín y Abel. Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Entre hermanos. De hecho, más antes, en el matrimonio, ¿verdad? Está Eva echándole la culpa a la serpiente, Adán echándole la culpa a Eva. Entonces, observas dónde empieza el problema, dónde las relaciones empiezan ya a verse afectadas cuando entró el pecado. Hermano, nuestra vida en Cristo debe ser una vida cerca de Dios. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Ahora tú y yo estamos en paz con Dios, ya no somos aliens, ¿verdad? Ya no estamos enajenados o alejados de Dios, ahora podemos estar cercanos. Y esto no de nosotros, ¿verdad? Es regalo de Dios, es don de Dios y algo bien hermoso, el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora tú y yo, hermano, sí podemos vivir en esa relación cercana con nuestro Dios, pero también a nuestro alrededor tener relaciones que glorifiquen a Dios, relaciones que reflejen la imagen y la semejanza de Dios. ¿Te acuerdas? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre pecó, esto se corrompió, esto se ensució. Cuando tú y yo venimos a Cristo, esa imagen está siendo restaurada en nosotros. Eso es lo hermoso. Esto incluye nuestras relaciones, ¿sí? Entonces yo quiero que hablemos esta tarde de esas relaciones, ¿sí? En diferentes lugares de nuestra vida diaria. Yo le dije que vamos a hablar ya de cosas más prácticas, entonces pues empezamos en lo más cerquitas, en el hogar. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones en el hogar, hermano? Vamos a ver del versículo 18 al 21. Nuestras relaciones en el hogar. Y aquí habla de, pues vamos a verlo, cuatro niveles, podríamos pensarlo así. Primero habla de las casadas, después habla de los maridos, después de los hijos y después de los padres, ¿verdad? Habla como los padres juntos, ¿sale? No sé sinceramente si vamos a acabar hoy. Yo espero que sí, porque tengo mucho de esto primero. Entonces, bueno, casadas, vamos directo.
Reina Valera dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Traducción lenguaje actual me gustó porque dice, casadas estén sujetas a sus maridos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. ¿Observas? Nuestra nueva vida tiene un distintivo. Hermanas casadas, esto se espera de usted. Nueva traducción viviente, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Hay un modo o hay algo esperado, hermano, en la relación entre la esposa cristiana y su esposo. Y esto es sujeción. Sí, lo vemos ahí en el texto otra vez. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En otras palabras, como debe de ser, ¿sí? El arquitecto tiene mucho esta frase, como debe de ser, ¿sí? Entonces, bueno, como debe de ser. Cuando Pablo explica a los efesios, mira, yo quiero que observes, y si tienes separadores o algo así, pon tu Biblia en Efesios capítulo 5, ¿sí? Porque vamos a estar yendo y viniendo ahí, porque no sé si te has dado cuenta, pero Efesios y Colosenses tienen un paralelo o se parecen mucho, ¿sí? Coincidimos en que fueron cartas que Pablo escribió desde la prisión. Entonces no sabemos si Pablo tenía la carta de Efesios ahí a un lado y dice, esto también. O al revés, ¿verdad? Entonces, porque hay cosas muy, muy similares, ¿sí? No sé. Digo, a mí me ha pasado. Tengo mis notas de más de 5 años compartiendo y a veces veo, a ver, ¿qué dije cuando prediqué esto? Esto, ok. Entonces, bueno, puede ser, no sabemos. Luego le preguntaremos. Cuando Pablo le explicó a los efesios sobre esta sujeción, ahí en el capítulo 5 de Efesios, observa, él les explicó, y es bien interesante, ¿sí? Lo lleva a un nivel en el cual no podemos, ahora sí que decir, pues no está claro, no. De hecho, mira, el nivel al que lleva Pablo esta sujeción, lo lleva o lo relaciona con cómo es Cristo con su iglesia. Sí, vamos a verlo. Efesios 5, 21 al 24, dije, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y escucha, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Observas al nivel que lleva esto? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo ves? Al nivel que lo lleva esto, ¿sí? Es bien interesante porque pues a veces cuando una iglesia no se sujeta a Cristo, no funciona, esa iglesia está mal, ¿verdad? Lo mismo pasa en el matrimonio, ¿verdad? Cuando no hay sujeción de la esposa a la esposa, cuando se rompe este principio, no puede ir bien, hermano. Por más avanzados que estemos en los derechos de la mujer, del hombre, si no se va de acuerdo a los principios de la palabra, no funciona, hermanos. Hay un orden establecido por Dios en el matrimonio. Y recordemos que el matrimonio apunta, lo hemos visto, ¿verdad? Cuando tuvimos un curso de matrimonios, el matrimonio apunta a una realidad mucho mayor. Sí, el matrimonio apunta, recordemos, apunta a la verdad sublime de la relación de Cristo y su iglesia. Y en cuanto al liderazgo, hermano, esta sujeción forma parte del orden que Dios estableció. Mira, ahí está en Corintios, 1 Corintios 11, versículo 3, lo voy a leer. 1 Corintios 11, 3 dice esto, mira, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y escucha, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si lo ponemos en orden, Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza de todo varón, y varón cabeza de su mujer. ¿Sí? Ahí está el orden, ¿sí? No podemos ahí querer revolver, alterar, no funciona. Entonces, es un principio, hermano. Dado que estamos hablando de relaciones en nuestra vida nueva como cristianos, también podemos hablar de sujeción en algo bien importante, hermano. Yo creo que somos maduros para entender esto, pero
la Biblia habla que también o instruye de sujeción en lo que es el deber conyugal, ¿sí? Y de hecho nos instruye al respecto, ¿sí? Si obedecemos, esto nos va a librar de muchos problemas. Quiero que lo veas, 1 Corintios 7. ¿Por qué traigo esto? Mire, porque muchas veces en algunos matrimonios se usa esto, o no hay digamos, sujeción, podríamos decir de una manera. Cuando hay problemas, ¿verdad?, se niegan uno al otro, y bueno, eso genera más problemas, ¿sí? 1 Corintios 7, 3 al 6, obsérvalo ahí. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Ahí está hablando al marido. Pero también dice, y asimismo la mujer con el marido. La mujer, observa esto, mira, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y también viceversa, ni tampoco tiene el hombre potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice ahí, seguimos leyendo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, ¿ves? Debe haber un acuerdo, no es nomás por lo más, ¿verdad? Debe haber un acuerdo, me acuerdo que lo compartió el hermano Steve, para ocuparos, dice, sosegadamente en la oración, y volveos a juntar, mire, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? ¿Observas eso? Es claro, hermano. Entonces son principios, otra vez, principios establecidos por el Señor y que va a cada una de las áreas de la vida y de la relación. Si estamos hablando de relación de esposo-esposa, pues esto también es parte. Y el Señor nos da instrucciones también. A lo largo de la historia, hermano, ha habido mucha controversia sobre esto de la sumisión de la esposa al esposo. Y algunos, mire, yo he escuchado, hermanos, mujeres que argumentan y dicen que Pablo era un machista, por ejemplo. ¿Sí? Otros tratan de decir, no, es que en la cultura de Pablo así era. Era un tema cultural. ¿Sí? Y van a ponerte un montón de textos. Y hay muchas más posturas, ¿verdad? Pero ¿qué hacen o qué buscan estas posturas? Es interesante, ¿verdad? Porque arman toda una defensa. Porque están queriendo zafarse de los principios establecidos por Dios, hermano. Principios que, vaya a la repetición, fueron definidos desde el principio, ¿sí? Para esa relación entre un hombre y una mujer. La palabra de Dios es muy clara, hermano, de lo que implica esta obediencia o desobediencia del principio. Si tú y yo nos cuadramos, voy a decirlo así, a los principios que Dios ha establecido para las relaciones entre una esposa y un esposo, hermano, va a funcionar eso y va a prosperar. Cuando hemos distorsionado, hemos alterado este orden, no va a funcionar. Eso es muy claro. Y yo quiero que observes, ¿verdad?, principios en la Biblia sobre este orden. Vamos a Génesis 2, ¿sí? Vámonos desde el principio. Génesis 2, 18 al 23. Estamos hablando de en el hogar, las relaciones en el hogar. Ahorita estamos con las casadas. Así que tenga paciencia. Ahorita vamos a lo que sigue. Génesis 2, 18 al 23. Voy a leer ahí. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Observas? Ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Mira, qué trabajo, ¿verdad? Lo mantuvo ocupado mucho tiempo. Y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave en los cielos y a todo ganado del campo. Pero escucha esto, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, el montón de actividad, de trabajo y montón de animales y ponerles nombre no fue suficiente. Ocupaba algo más.
Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Observas? Un principio ahí establecido, ¿sí? Dios dispone una ayuda idónea, ¿sí? Dios Dios agrega una ayuda idónea al hombre, ¿sí? El hombre no estaba completo, no estaba pleno, y Dios hace esta ayuda idónea, ¿sí? Entonces, y es interesante, del hombre toma para crear, ¿sí? Entonces hay un principio ahí de creación, ¿sí? Si nos vamos a ese principio bien práctico, Dios creó primero a Adán, después a Eva, ¿sí? Vámonos muy adelante, ahí ya a Tito capítulo 2. Podríamos, yo creo que tener más textos, pero quiero ir como los más comunes, pero Tito 2, 3 al 5. Mira, observa. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y escucha, ¿qué van a enseñar a las jóvenes? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, escucha esto, sujetas a sus maridos. ¿Y ve para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Observas eso, hermano? Cuando alguien omite o trata de poner excusas para no seguir este principio, mira lo que puede llegar a pasar, que la palabra de Dios sea blasfemada. Eso es serio, ¿sí? Cuando alguien no está siguiendo el principio, y eso sucede mucho, hermanos, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Está muy de moda, de mujeres pues tratando de defender su postura en el liderazgo de iglesia, y qué tremendo, hermano. Digo, cada quien, ¿verdad? Todo este concepto de que hay pastoras, yo tengo ahí mis reservas con eso, se lo digo de antemano. No es del todo bíblico, y cuando he visto sus defensas, pues tratan de justificarse y de alguna manera, pues, he escuchado esos argumentos. Pablo era un machista, esto era un asunto cultural del tiempo, esto no aplica para nosotros hoy. Bueno, hoy leía en la mañana algo también y decía, el evangelio se sigue predicando, ¿sí? Algunos por pretexto, algunos por amor, pero Cristo sigue anunciado, y decía Pablo, yo me gozo. Entonces, no me quiero meter en controversias, le dejo claro cuál es mi postura, ¿verdad? Y bueno, cada quien, ¿sí? Cada quien. La palabra de Dios yo creo que nos enseña bien cómo es el principio, y cuando este principio se altera, por la gracia de Dios, más gente sigue oyendo de Cristo, pero tú puedes observar cómo este tipo de ministerios que se levantan, pues no son, digamos, referencia, podría decirlo de una manera, ¿sí? Hay ministerios de mujeres y que Dios usa preciosamente, pero están respaldadas por sus esposos, ¿verdad? Están en sujeción a sus esposos, y se nota, hermano. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el ministerio Aviva Nuestros Corazones, ¿verdad? Esta hermanita, mucho tiempo soltera, y Dios la usó tremendo, y tiene un ministerio muy grande. Se casó y vive en sujeción a su esposa, y el ministerio sigue creciendo y sigue siendo de testimonio. Ves del otro lado mujeres que han hecho pues como quieren, podrán tener iglesias muy grandes, ministerios aparentemente muy de renombre, pero hermanos, son sujetos de mucha crítica, mucho ataque. Cosas que ahí te va, podrían evitarse si siguen el principio, ¿sí?
Otra vez, por la gracia de Dios ahí están, el Evangelio se sigue proclamando, pero pues tiene su peso, ¿sí? Vamos a ver Timoteo, otro texto, 1 Timoteo 2, 11 al 14. 1 Timoteo 2, 11 al 14. Aquí es donde nos habla del principio, otro principio, o resalta estos principios que ya estamos viendo. La mujer, aquí Pablo decía esto, también ese es otro texto que se ataca mucho. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Aquí yo estoy resaltando la sujeción. Pablo decía, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Un día estudiamos esto, y sí hay cierta parte aquí de tema cultural, sí lo había, ¿sí? Pero yo resalto sujeción, y ve el principio que resalta Pablo en el verso 13. Escucha, porque Adán fue formado primero, ¿verdad? Entonces ahí se va al principio de cómo fueron creados, ¿sí? Dios creó primero a Adán, y a él le dio la autoridad, a él le dio el lugar. Dice después a Eva. Y Adán, y ahora se va a esta segunda parte, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Sí? Entonces observas, Pablo primero habla del principio, de creación. Entonces él se va hasta lo primerito. Dios creó primero a Adán. Y último, 1 Pedro 3, 1 al 2. Estamos hablando de sujeción, ¿sí? 1 Pedro 3, 1 al 2. 1 Pedro 3, 1 al 2. Así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, mira lo precioso que esto puede generar. Otra vez lo voy a leer. Así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ves? Cuando una mujer, tenemos casos, ¿verdad?, donde la mujer vino a Cristo primero antes que el esposo, vive en sujeción a su esposo, mira, ese esposo puede venir y creer, ser ganado, sin palabras, solamente al ver el cambio en su esposa, por una conducta de sujeción. ¿Sí? ¿Cómo ves? Voy a leer un comentario. Todos los ataques a este principio de comportamiento, de sujeción, de la esposa al esposo, todos los ataques, hermano, causan heridas devastadoras en los matrimonios. Piensa en esto, hermano. ¿Verdad? Hay ministerios que, pues, a la vista de todos, ministerios de gran influencia y precioso Dios usando este matrimonio. Y de un momento a otro, pues ya nos separamos. ¿Cuánto problema causan a la iglesia? ¿Sí? Y de repente notas que ya el esposo o la esposa ya se casó. Y bien pronto. Y siervos de Dios, ¿verdad? Gente que estaba sirviendo, gente de ministerio que influía en muchos matrimonios. ¿Qué pasa este tipo de... ¿qué pasa cuando suceden estas, digamos, quebrantamientos del principio? Afectan, hermano, a los matrimonios. Afectan a la iglesia. Afectan la fe de muchos. ¿Sí? Escucha esto. Me gustó cómo lo escribió este autor. Cuando una mujer se somete al liderazgo amoroso de su esposo y sigue la intención de Dios para ella, la mujer se siente realizada, al igual que su esposo. Los esfuerzos por revertir o confundir estos deberes de la esposa y el esposo destruyen la bendición que Dios ha dado al matrimonio y a cada uno, al esposo o la esposa. Cuando nos esforzamos por querer justificar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, no bíblica, no hay bendición, no prospera. ¿Sí? ¿Cómo ve, hermano? ¿Sí? Entonces, casadas, dice ahí la Escritura, sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, o como debe ser para toda cristiana. Ahora vamos al otro lado, maridos, versículo 19. Dice, ya descansamos, ¿verdad? Las hermanas. Ahora, maridos, amad
piensa esto, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora mira, tomando la nota que leí hace un minutito, John MacArthur, él explica que la mujer se sujeta al liderazgo amoroso. Esto me gustó. El marido tiene que liderar con amor. ¿Sí? Porque ahí nos dice la Escritura, mire, maridos, amad a vuestras mujeres. Justamente antes acaba de decir que mujeres sujetas a sus maridos. O sea, hay un líder en la casa, en el hogar. Y ahora Dios se dirige a ese líder. Hey, lidera con amor. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? El liderazgo amoroso del esposo va más allá de las caricias, hermano. La palabra de Dios lo lleva otra vez a un estándar más alto. ¿Sí? Decía una hermana, cuando esta hermana es conocida, ¿verdad? No voy a decir quién, pero en una entrevista, Dios la usa muy especial a su esposo también, porque están siguiendo estos principios, pues. Pero esta hermana decía que ella cuando recién viene a Cristo y ella ve estos textos de que la mujer sea sumisa, se sujete a su esposo, para ella fue muy, muy difícil, ¿verdad? Porque su carácter pues es rebelde por naturaleza y no quería, ¿sí? Pero dice, cuando ella continúa leyendo, se da cuenta que, y en especial lee Efesios 5, vea Efesios 5, 25 al 31, ¿verdad? Dice que hay de repente una conversación con su esposo, ella dice, es que Dios pide mucho de mí, que viva en sujeción, ¿no? Y si yo quiero hacer lo que yo quiero, y bueno, pero dice, lee lo que sigue. Ok, vamos a leerlo. Efesios 5, 25, observa. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dices, puedo. Pero es lo siguiente, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Observas, mira, esta hermana decía, cuando yo vi esto dije, no, pues está más difícil el asunto para el esposo, ¿sí? Vea el estándar que lleva la palabra de Dios. Mira, este deber del hombre, amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Una vez escuché esto, ¿verdad? Que el pastor cuando está oficiando un matrimonio, que le pregunta a al esposo, ¿verdad? ¿Prometes amar a tu esposa así como Cristo amó a su iglesia? El hermano le dudó. No, pues es que cuando ves este texto que dio su vida dijo, ándale, yo daría mi vida por esta mujer. Bueno, apenas la conocía, yo creo que dijo que sí, ¿verdad? Ya me verán, mejor que no me digan eso. No se crean. Cuando está uno muy enamorado, todo dice que sí, hermano. Entonces, bueno, observa pues, a lo que quiero que lleguemos es que es una responsabilidad mayor, ¿verdad? Ese liderazgo no solo es se hace lo que yo digo, no, sino que provee, cuida, protege, está dispuesto a sacrificarse, ¿sí? Ese es el tipo de liderazgo que Dios pide de un marido, de un esposo. La responsabilidad del hombre como líder amoroso, protector, proveedor, le debe llevar a vivir una vida sabia con su mujer. 1 Pedro 3:7, dándole honor como vaso más frágil, y escuche esto, y como coherederas de la gracia de la vida.
es coheredera también. Es tu hermana en Cristo. ¿Observas eso? Entonces, y dice que también, hermano, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Hermano, el ministerio del hombre, el ministerio del esposo, escucha esto, el ministerio del esposo puede ser obstruido o aún descalificado, hermano, cuando éste no está cumpliendo su responsabilidad como líder amoroso, como lo dice la palabra de Dios, hermano. Considera también 1 Timoteo 3:2, cuando habla del obispo, ¿sí? Marido de una sola mujer. Entonces ahí nos habla de que para ser obispo, para ser alguien de liderazgo en la iglesia, si está casado, tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Y qué más dice? Debe tratar a su esposa dándole honor como vaso frágil, como coheredera de la gracia, ¿sí? Si no, su oración es estorbada y puede aún ser descalificado del ministerio, ¿sí? Estos son temas muy sensibles, hermano, pero tenemos que hablarlo, ¿verdad? De todos modos. Pero son temas muy, muy duros, de verdad, hermano. Cuando un pastor, ¿verdad? Imagínate, es hallado en adulterio. ¿Tú crees que ese hombre puede seguir siendo pastor y ser exitoso? La verdad es muy difícil. Se arrepiente, Dios perdona, pero es muy difícil que vuelva a ese estado donde estaba antes, ese estado de confianza y quizá de influencia. Cuesta un montón. A lo largo de la historia ha habido hombres así, hermano. Dios públicamente han confesado su pecado, tremendo, imagínense. Evangelistas hay algunos. Y Dios perdona, sí, pero ya no vuelven a ser lo que eran antes. Cuesta mucho, hermano. Entonces piensa las consecuencias cuando un hombre no cumple su deber como líder amoroso, sacrificial en el matrimonio. Es algo serio, hermanos. En cuanto a esto que dice la Biblia de que no sea áspero con su esposa, áspero, dices, ¿qué es áspero? Bueno, mira, traducción lenguaje actual dice, no debe ser grosero ni duro con ella. La traducción viviente dice, nunca la trate así. ¿Qué entendemos esto? Es una orden, ¿sí? No es opcional, no. Nunca, ¿sí? Dios diseñó, hermano, dice John MacArthur, Dios diseñó que la sumisión de la esposa se mantuviera en un contexto de amor. Ok, si la esposa se va a someter a su marido, es porque el esposo la va a cuidar, le va a dar honor, la va a liderar con amor, ¿sí? La va a amar. Entonces, si Dios le dijo a la mujer que se sometiera, que hubiera sumisión, que estuviera sujeta al marido, es porque el marido estará encima, sí, pero con amor, ¿sí? Cuando esto se altera, no funciona y no es bíblico y Dios no bendice eso, ¿sí? Muy bien, vamos adelante. De esa manera, la mujer está protegida porque el hombre que ama de verdad a su esposa jamás la va a obligar a someterse a algo humillante o algo degradante o algo que viole su conciencia. El esposo piadoso ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Tenemos mucho que aprender, hermano. Sobre todo cuando hablamos del matrimonio, piensa la preciosa verdad que esto apunta. Cristo y su iglesia. Entonces tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar, ¿sí? Bueno, listo. Esposos, esposas, acabamos. Hijos, agárrense los hijos. Ahora los hijos. Versículo 20. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres cuando nos conviene. ¿Sí dice así, Yamil? Hijos, obedecer a vuestros padres cuando nos conviene. ¿Sí dice eso? No dice eso. Dice en todo, Yamil. En todo, ¿sí? Porque esto le agrada al Señor, ¿sí? Hijos, obedecer al Señor en todo,
a sus padres, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, otra cosa, mira, la relación entre los hijos y sus padres también tiene un distintivo, hermano. Es una relación entre hijos y padres, tiene un distintivo. La vida cristiana de un hijo tiene que ser de obediencia en todo. Y podemos pensar en varias razones de esta obediencia. ¿Por qué es importante que un hijo obedezca a papá, mamá? Y voy a usar algunos textos aquí, ¿sí? Tengo al menos 7 cosas por qué es importante que el hijo obedezca a papá y a mamá. Sí que anótale. Primero, porque a Dios le agrada la obediencia, así de simple. 1 Samuel 15:22, ¿verdad? Cuando Dios le habla a través de Samuel a Saúl, ¿verdad? Dios se agrada de que le obedezcamos. Entonces, número 1, hermano, Dios quiere que seamos obedientes. Claramente, primero a Él, pero también a nuestros padres. Esto le agrada a Dios. A Dios le agrada que seamos obedientes, número 1. Número 2, la obediencia, hermano, es propio de los cristianos o de los hijos cristianos. O sea, si tú eres un hijo y eres cristiano, tienes que ser obediente. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Nueva Traducción Viviente dice así. Lo voy a leer otra vez. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Si tú eres un hijo y eres cristiano, la Biblia dice, tú le perteneces a Cristo y por lo tanto tienes que obedecer a tus padres. Punto. Número 3. La obediencia a los padres, hermanos, es lo correcto. Así de simple. Efesios 6:1 también dice así. Hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es lo justo. ¿Sí? Entonces, es lo correcto, hermano. La obediencia a los padres es lo correcto. ¿Sí? ¿Dónde vamos? 4, ¿verdad? La obediencia a los padres, dice la Biblia, es el primer mandamiento con promesa. La obediencia a los padres es el primer mandamiento con promesa. Ve a Éxodo 20, si quiero verlo ahí en los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12 dice así. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Cuando tú y yo honramos a nuestros padres, mira, Dios nos dice largura de días. ¿Sí? Una vida próspera, una vida exitosa, cuando obedecemos a nuestros padres. Número 5. La obediencia, hermanos, a los padres trae alegría a los padres. ¿Sí? ¿Quieres que papá, mamá estén alegres, estén contentos? Obedéceles. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Cuando hemos obedecido a nuestros padres, ¿verdad que son muy felices? Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Ahí está bien claro, hermano. Un hijo sabio obedece a papá y produce alegría. Un hijo necio, desobediente, obstinado, menosprecia a su madre. Mira ahí. Número 6. La obediencia a los padres es beneficiosa. La obediencia a los padres es beneficiosa. Proverbios 1, 8 al 9. Ahí en Proverbios hay muchos consejos sobre esto. Capítulo 1 de Proverbios 8 al 9 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Escucha, obedéceles. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sí? Es bueno, hermano, es bueno obedecer a nuestros padres. También hay otro texto en Proverbios 6, 20 al 22. Proverbios 6, 20 al 22 dice así: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Y escucha esto: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo
cuando despiertes. ¿Piensas en esto, hermano? Cuando tú y yo obedecemos a nuestros padres, dice, mira, todo su consejo nos van a guiar. Cuando descansemos, vamos a descansar a gusto, ¿sí? Cuando despiertes, vas a recordar los consejos y vas a hacer bien, ¿sí? Entonces, es bueno, hermano, ¿sí? Es beneficioso. Y número 7, la desobediencia a los padres trae consecuencias severas. Número 7, la desobediencia a los padres trae consecuencias severas, o crueles, como quieras ponerle ahí. Proverbios 30:17, mira, escucha. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, escucha, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Está feo, ¿verdad? Voy a leerlo otra vez. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Habla de algo serio, algo fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, hermano, la obediencia a los padres, cuando tú y yo nos ponemos a pensar un poquito en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y vemos que ahí cuando Jesús está siendo bautizado en Mateo 3:17, el Padre ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí nos deja bien claro cómo el Padre ve a su Hijo, alguien en el cual se complace por su obediencia, ¿sí? Bueno, tenemos ejemplo en Cristo, hermano, hay que seguir el ejemplo de Cristo. Si en la tierra no tuvimos ejemplo de alguien, sigue a Cristo. Por eso, mira a Cristo. Él fue un hijo obediente, es un hijo obediente, ¿sí? Es importante, hermano, reconocer que nuestra obediencia a los padres será limitada cuando lo que nuestros padres nos digan cosas que traspasan o que vayan en contra de la palabra de Dios. Eso creo que es claro, ¿verdad? Cuando un padre dice a un hijo, haz algo que va en contra de la palabra de Dios, ahí sí, pues sí decimos que no, ¿verdad? Pero si pensamos en los hijos en una edad que todavía viven en casa, pues creo que al menos ahí las cosas que se piden son cosas razonables, ¿sí? Que a veces tenemos, sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? Que decimos que no nos entienden, bueno, ellos saben lo que es mejor, ¿sí? Por experiencia se los digo, Yamil, Monse, ¿verdad? Quieren lo mejor para ustedes, ¿sí? Así que échenle ganas, vale la pena, ¿verdad? Vamos adelante, padres, ya descansan ustedes de hijos, ¿sí? Ahora volvemos a los padres. Padres, versículo 21, padres, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Mira, voy a usar otro paralelo en Efesios 6 ahora. Efesios 6:4. Ve ahí en Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Escucha, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Observas esto? Por eso digo que Pablo yo creo que está viendo una carta a otra, ¿verdad? Porque es muy similar. El orden va más o menos igual. Luego siguen los siervos y también en Efesios lo puso. Entonces, es probable, ¿sí? Entonces, otra vez voy a leer Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí yo quiero resaltar dos cosas. Número 1, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, lo que vemos ahí en Colosenses. La traducción lenguaje actual dice, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Hermano, los padres tienen un potencial tremendo, hermano, de influir en sus hijos, para bien o para mal, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa, hermano? Un padre que no cumple su deber hacia su hijo, está deshonrando a Dios cuando no está cumpliendo esta palabra que Dios le pide que haga en su casa con sus hijos.
Entonces, un padre que no obedece esto, primero está deshonrando a Dios o está desobedeciendo a Dios, pero segundo, está afectando tremendamente a ese hijo. ¿Sí? Una mujer de nombre Dorothy Law, que escribió un poema. Voy a leer un pedacito. ¿Sí? Este poema se llama Los niños aprenden lo que viven. No sé si lo has escuchado. Los niños aprenden lo que viven. Permíteme un segundo, lo voy a intentar abrir. Escúchalo. Ahí va, está cargando. Dorothy Law, como de ley. Ay, están chispas. No, ya. Sí se tradujo. Si los niños, escucha, pon atención. Si los niños viven con críticas, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser, ahí dice, aprensivos o inseguros. Si los niños viven con lástima, aprenden a esto, a sentir pena de ellos mismos. Si los niños viven siendo ridiculizados, aprenden a sentir timidez. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven avergonzados, aprenden a sentir culpa. Si los niños viven con estímulo, aprenden a tener confianza. Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con elogios, aprenden a valorar las cosas. Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad, aprenden la sinceridad. Si los niños viven con imparcialidad, aprenden la justicia. Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden el respeto. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener confianza en sí mismo y en la gente a su alrededor. Si los niños viven con amistad, aprenden que el mundo es un lugar agradable donde vivir. Bueno, este poema lo escribió esta mujer y dio muchos cursos, conferencias a padres y bendijo a muchos. Sí, yo busqué si era o fue cristiana y sí era cristiana. Entonces, de algo. Bueno, de algún lugar sacó todos estos principios o consejos. ¿Sí? Entonces observa, hermano, padres, no exasperéis a sus hijos para que no se desanimen. ¿Sí? Segunda cosa, usando Efesios 6:4, padres o los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Voy a leer traducción viviente. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. La disciplina y la instrucción son necesarias. ¿Sí? Entonces ahí dice claramente, ¿verdad? Vamos a disciplinar, instruir, pero con lo que proviene del Señor. ¿Cómo es esto? La disciplina... La instrucción que tú y yo demos a nuestros hijos debe estar fundada en la palabra de Dios. De otra manera, hermanos, si disciplinamos como el mundo quiere enseñarnos, vamos a distorsionar el principio y no va a funcionar, todo se va a echar a perder. Y por eso tenemos tantos hijos, hoy en día ya hombres, gente grande, que actúa como niño, berrinchudos, ¿verdad? Y haciendo cada cosa, porque no tuvieron padres que les enseñaron disciplina e instrucción en el Señor, aún en la iglesia, hermano. ¿Cómo cuesta, verdad? Trabajar con gente así, hermano. Y que dices, ay, tanto tiempo que tiene. Bueno, es que los padres no le enseñaron. ¿Sí? Y ahora le toca al pastor lidiar con eso. Y bueno, Dios nos dé paciencia, ¿verdad? Dios nos da paciencia, definitivamente. Pero observas a lo que quiero llegar, el principio, hermano. Cuando se va en contra del principio, no funciona, hermano. ¿Sí? Y es triste, hermano, porque muchos de esos jóvenes, o quizá ya adultos, luchan, hermanos, porque dicen, yo quiero echarle ganas, quiero ser mejor,
Dios puede ayudarles, sí, y Dios restaura y Dios ordena las cosas, pero les cuesta mucho, hermano. Que si un padre, sus padres hubieran hecho lo propio cuando éste era joven o era pequeño, otra sería la historia, ¿sí? La palabra de Dios demanda, hermano, y asigna responsabilidad a los padres en la educación de los hijos, ¿verdad? Deuteronomio 6 es un ejemplo. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, tiene la responsabilidad, hermano, ¿sí? Y yo quiero terminar esta sección. Mira, te dije que a lo mejor no terminábamos, ¿verdad? Entonces, casi todo el tiempo se fue en esto. Pero está bien, podemos seguir después. Que la siguiente historia, hermano, te sirva a ti y a mí como una advertencia y como una exhortación a cumplir con nuestro deber como padres. Una historia donde un padre no disciplinó a sus hijos y su final fue muy, muy, muy triste. Te la voy a leer la historia y la voy a leer con la Nueva Traducción Viviente. 1 Samuel 3, 11 al 14. Escucha esta historia, hermano, si eres padre o si planeas ser padre un día, que nos sirva de advertencia, de exhortación. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Escucha esto. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre. Escucha, tremendo el juicio. Porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. ¿Observas ahí, hermano? Un sacerdote, hermano, descendiente de Aarón, para servir en el sacerdocio, con el potencial de que sus hijos continúen sirviendo en el templo. Pero este padre no disciplinó a sus hijos. Y dice: por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. ¿Te das cuenta de las consecuencias horribles, hermano? A un padre y a unos hijos que no hubo disciplina, que no hubo instrucción. Y tú conoces la historia, cómo muere Elí, cómo mueren sus hijos. Y ahí se corta su descendencia, porque murieron todos sus hijos, hermano. Qué triste, ¿verdad? Entonces, que no nos pase eso a ti y a mí, hermano. Tenemos hoy la oportunidad, una preciosa, hermosa oportunidad de instruir, disciplinar a nuestros hijos en lo que la palabra de Dios nos dice y poder causar un impacto. Si en ti y en mí nos costó, no nos disciplinaron, no nos dieron la disciplina que debimos, bueno, gracias a Dios hoy estás aquí y hoy tienes la palabra, hoy conoces a Cristo. Ahora tú puedes disciplinar, instruir a tus hijos, ¿sí? Y esos hijos pueden ser mucho mejor que tú, ¿sí? Hermanos, y yo creo que sí alcanzamos a ver esto en el trabajo. Ya hablamos del hogar. Número 2, en el trabajo. El verso 22 y el capítulo 4, versículo 1. ¿Saben qué, hermanos? No se lo pierda la próxima semana. La próxima semana lo vemos. Ya fue mucho, ¿verdad? Ya yo creo que ya están medios mareados con tanto. Porque hoy hubo para todos, ¿a poco no? Para el esposo, la esposa, hijos y padres. Todos estamos ahí de una u otra manera. ¿Les parece si oramos y pedimos al Señor pues nos enseñe? Porque lo que viene está bien bonito, entonces quiero tener tiempo suficiente, ¿sí? Porque vamos a hablar de nuestras relaciones en el trabajo, ¿sí? Habla de los siervos, de los amos, ¿verdad? Hoy no nos llaman siervos, pero nos llaman empleados. Hoy no llamamos amo a nuestro jefe, ¿verdad? Pero le decimos jefe o supervisor, ¿verdad? Bueno, hay nombres ahora distintos. Entonces hay algo precioso y luego la conclusión se pone buena también, ¿sí? Entonces mejor pongámosle una pausa y la próxima terminamos. ¿Les parece? Oramos y que lo que aprendimos hoy, hermano, pues nos sirva de reflexión. ¿Cómo hemos hecho las cosas hasta hoy?
Si el Espíritu Santo nos está haciendo sentir, oye, esto tienes que corregir, pues lo hagamos, hermano. Algunos de ustedes pues están aún a tiempo, ¿verdad? Tienen sus hijos todavía en casa, algunos ya no. Bueno, ahora es pedir, Señor, misericordia y pues perdóname, ¿verdad? Si no has pedidole perdón a Dios por esa manera en cómo educaste a tus hijos, pues hoy podemos estar a cuentas delante de nuestro Señor. Si ya lo has hecho, muy bien, ora por tu hijo, tu hija, ahora ellos van a ser padres, pues que ellos pues se acerquen al Señor y sean esos padres que honren a Dios. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este privilegio que nos das de ser tus hijos. Es por gracia, no lo merecemos. Sin embargo, Señor, tú tuviste misericordia, enviaste a tu Hijo, y Señor, cuando nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, moviéndonos, creímos en Jesucristo, le dijimos fuera nuestro Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, tu palabra dice que se nos dio el derecho de ser tus hijos. Qué hermosa bendición. Y hoy, Señor, agradecidos con esta dicha, también, Señor, queremos agradecer porque nos das tu palabra, Señor. Cómo ser hijos que te honran a ti primeramente, pero también honran a nuestros padres. También, Señor, a los casados, casadas, gracias, Dios, porque das principios en tu palabra inquebrantables, que cuando el hombre los ha quebrantado o buscado ir en contra, no ha funcionado, Señor. Señor, hoy damos gracias por este consejo tanto a padres como a hijos. Señor, hoy recordamos el Evangelio. Somos pecadores. Hemos fallado como hijos, como esposos, esposas, como padres, como matrimonio. Señor, hemos fallado y hoy te pedimos perdón. Hoy queremos estar a cuenta, Señor, porque no hemos actuado rectamente en nuestras relaciones en el hogar. Y, Señor, hoy muchas consecuencias, mucha dolor que ha causado esta falta. Hoy te pedimos perdón. Y, Señor, nos arrepentimos de ese pecado. Y, Señor, creemos que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y, Señor, ahora pedimos de tu guianza. Oramos por nuestros hermanos que aún tienen hijos pequeños, que viven en casa, que aún pueden trabajar estos consejos de tu palabra. Y, Señor, que no dejen la disciplina, la instrucción en ti, oh Dios, en ti, Jesucristo, pero que lo hagan con amor, Señor. Que lo hagan, Señor, con responsabilidad, con obediencia a tu principio. Hoy oramos, Dios, por matrimonios sanos, matrimonios que viven en el orden que tú estableciste desde el principio. Matrimonios, familias, hijos, hijas ejemplares. Gracias, Dios, porque tú estás obrando y esto es parte de la reconstrucción que estás haciendo en esta iglesia, en esta generación. Ayúdanos, Dios, a ser parte. Líbranos, Dios, de caer en desobediencia y apartarnos de estos principios. Ya hemos visto cómo a otros, Señor, les ha ido muy mal. Quizá nosotros mismos seamos testigos en nuestra vida o en nuestros hijos de las consecuencias de ir en contra del principio. Hoy, Señor, queremos pegarnos a ti, permanecer en ti, seguir tus consejos y con la ayuda de tu Espíritu Santo sí podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que han venido a este lugar. Bendícelos, Dios, y que tu palabra siga ministrando, Señor, siga animando, exhortando a cada uno de nosotros, Señor, para vivir cada día más para tu gloria, cada día más para que tu nombre sea conocido, Señor. Y que, Señor, nuestra manera de instruir a nuestros hijos, de ser matrimonios, de ser familia, haga tanto ruido que nuestros vecinos puedan ver algo diferente, les dé curiosidad y será oportunidad para predicarles tu mensaje, Jesucristo. A ti la gloria en el nombre de Cristo. Amén, amén.